Hola a todos y bienvenidos a este programa. Hola, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Nada es lo que crees. Nada es lo que crees. Nada es lo que crees. Nada. Bueno, en este podcast vamos a hablar de todos esos temas que nos interesan, que hemos estado estudiando y seguimos estudiando, como son el psicoanálisis, filosofía, crecimiento personal, metafísica, esoterismo, leyendas y muchos otros. Ok, para intentar explicar claro y raspado por qué este podcast. Es como cuando ibas a una fiesta con unos amigos y resulta que la música, el ambiente no te cuadró, no te gustó y lo que terminas es apartado en una esquina, en otra parte con tus amigos hablando de temas, de filosofía, de cosas intensas toda la noche y terminas disfrutándote la fiesta porque tú estabas apartado. Exacto, acabas de describir toda mi adolescencia. Entonces creo que es algo así. Vamos a tratar de hablar todos esos temas que pues es necesario tratarlos. Y acá no venimos a repetir como loritos todo eso que escuchan en todas partes. De, tienes que ser positivo, que pensar positivo todo el tiempo y ser feliz. Porque no, cada vez que te dicen eso es que te están vendiendo algo. Te están vendiendo algo que no es real. Entonces acá lo que queremos también es buscar como esa dualidad, las dos partes de todas las cosas. Porque, bueno, les voy a decir un secreto. Esta es una frase que cambió mi vida y es algo que siempre llevo conmigo. La vida es una mierda, la vida es una mierda. Pero que sea una mierda no significa que no sea hermosa también, es dual. Entonces tenemos que entender esos dos procesos. Tenemos que comprender por qué es necesario estar positivos, pero qué pasa cuando no lo estamos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cómo hacemos que esas emociones no nos controlen, porque somos seres duales, es así de simple. Véanlo como lo vean, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, luz y oscuridad. Tenemos que estudiar todo eso porque es lo que somos todo eso y muchísimo más. Bueno, antes de darte mi opinión y seguir, te digo que dijiste mierda 3 veces. Me has hecho decirlo una vez más. Espero que no nos censuren o habrá que poner el pitico. Si hay algún niño escuchando, nos disculpamos. Y en algún momento esperamos que entienda el significado de dicha frase. Eh, Wow, esto está profundo. Entender el significado de la frase la vida es una mierda. 5. Exacto, así que sí, ¿qué? Pero ok, no hay que llevar la cuenta. Si hay que poner pitito o algo en algún momento, tal vez tengamos que ponerlo muchas veces. Aunque no se trata de eso. En este podcast pues queremos tratar todos esos aspectos de la vida, las cosas buenas, las cosas malas, lo que es normal, todos pasamos por allí y pues siempre es como una motivación, siempre buscamos levantarnos, ¿no? Así que tal vez una parte fundamental de la vida sí es mantenerse con ánimo, siempre hacia adelante, positivo, porque somos luz, estoy de acuerdo contigo, también somos la otra parte, pero entender bien cómo es el proceso, cada quien tiene un proceso, todos tenemos procesos y no es que simplemente por leer una frase motivacional o inspiradora, sin ningún mensaje o sin entender cuál es la verdadera razón de ser las cuestiones, ya me voy a sentir feliz, porque uno siempre busca algo que te llene, que te haga sentir bien. Así que vamos a entender, a analizar nuestros procesos de la vida y pues aquí estamos. Sí, exactamente. Todas esas frases motivacionales, pero las vacías, me tienen ya harta porque lo único que buscan es que no pensemos, que no analicemos nada, que no entendamos nada, que no comprendamos nuestra situación y olvidar el autodescubrimiento, olvidar el autoanálisis. O sea, es como que sé feliz y ya, porque la vida es hermosa y ya. Y no. Entonces, sí, lo importante es como darnos cuenta de que de verdad cuando nos están diciendo eso nos están vendiendo algo y no es la idea. La idea no es caer en ese jueguito. Sí, es como si te estuvieran vendiendo la píldora de la felicidad, ¿no? Tómate esta píldora, esta pastilla, eres feliz. Léete esta frase y eres feliz. Entonces uno puede estar súper deprimido y por leerte una frase, ya estoy feliz. Y no es tan inmediato, no es un proceso de un día para otro. Uno tiene que entender la razón, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que estoy pasando? Trabajar en uno mismo. No es que es algo así inmediato y ya. Exactamente, o te tengo otra, la píldora del éxito y de tus sueños. Tienes solamente que comprar esta píldora, seguir todas las instrucciones y metértela por el culo. Señorita, ya va un momento. Se supone que este podcast se trata de equilibrio y de procesar las cosas, ¿no? De entenderlas. Así que bueno, poco a poco ya tendremos tiempo de seguir trayendo estos temas y de molestarnos más adelante si hace falta o simplemente tratarlos como debe ser.
Pero ahora, para darle forma al asunto y encaminarnos hacia nuestro primer tema, les tenemos una pregunta importantísima. ¿Creen en lo desconocido? La experiencia más hermosa es la de lo misterioso. Esa es la fuente de todo arte y toda ciencia. Así suena Albert Einstein en mi cabeza. Es una frase de él. ¿De qué trata? Pues de que demasiada gente identifica lo desconocido con el peligro. Solemos pensar que el propósito de la vida es ir siempre a lo seguro, es decir, saber siempre a dónde vamos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, solo los inseguros ansían la seguridad. Desde muy pequeños, la educación en nuestra sociedad nos entrena de esta manera. ¿Cómo? Evitando todo aquello dudoso, todo aquello que nos asusta, porque es algo que ignoramos. ¿Y eso nos lleva a qué? Nos lleva a permanecer en áreas que conocemos. Está bien, pero el problema es cuando convertimos dicha precaución, que es lo normal, en las barreras psicológicas que evitan tu evolución personal. Aquí es donde encajan ese tipo de gente con mente cuadrada, donde solo creen lo que les dicen en el colegio, lo que ven en la televisión, y usan ese conformismo como escudo de protección, cuando lo que está detrás de ese conformismo es en realidad miedo. Ahí es donde quería llegar, una pequeña palabra que lo cambia todo, miedo. El miedo te jode, te paraliza y peor aún te controla. Gracias al miedo a lo desconocido, a lo extraño, somos prejuiciosos, ofensivos y no nos permitimos crecer. Para construir nuevas estructuras debemos destruir viejos patrones, sí o sí. Entonces de verdad debemos dejar de tenerle miedo a ese mundo paranormal, esotérico, metafísico, como lo quieran llamar. Porque el universo es mucho más de lo que ven tus ojos. ¿Sabes qué? Que creo que este es el momento ideal. Me haces acordar de una frase de William Blake. La de, para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. ¿Sabes qué mente tan expandida, tan abierta? Ese tipo de... Es como surreal, es muy amplio de lo que te está hablando, de cosas tan simples, y lo lleva a algo mucho más amplio. Y pues lo que pensamos es que tenemos que empezar a unir al mundo desconocido con el físico, porque en verdad lo están. Incluso de forma, no solo de forma poética, lo están. Y si lo ignoramos, estamos dejando que se nos escapen muchas cosas. Y bueno, sí, pueden que estén pensando, wow, qué intensa esta gente. Pero ya se lo advertimos. Y eso también me recuerda a una frase que me dijo mi mamá hace un tiempo, que siempre me acuerdo, que era algo así como, y bueno, tú no sabes que los que están locos de bola. Así que sin nada más que agregar, vamos al tema. La sincronicidad. Queríamos hablar de este tema porque es de lo que ya estamos hablando desde hace rato. Es como la unión perfecta entre ese mundo desconocido y el mundo real que vivimos ahorita, pues esta realidad. Vamos a hablar un poquito del concepto. La sincronicidad es la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera no causal. Es decir, cuando dos elementos o situaciones se relacionan entre sí sin ninguna causa aparente, pero nosotros hallamos un sentido significativo. Esto es como cuando sueñas con alguien que no veías desde hace mucho tiempo y al día siguiente te lo encuentras, no sé, en la calle y dices, qué peculiar. También puede ser, que seguro le ha pasado a muchas personas, a mí me ha pasado, que de repente ves el mismo número en distintas situaciones del día o el mismo número cada día. De repente ves las 11:11, al día siguiente ves igual a las 11:11 y así. Son peculiaridades, pero que al final nosotros sentimos que va más allá, que es algo más. Eso tiene que ver mucho con este tema de la sincronicidad. Este concepto existe desde hace mucho tiempo, desde los Vedas, que son los 4 textos más antiguos de la literatura india. Pero fue una de las personas más importantes y más influyentes en nuestra vida, y particularmente mi persona favorita después de Albus Dumbledore, Carl Jung, quien acuñó este término. Ok, ahora les echo el cuento de cómo comenzó eso para Jung. Fue un día normal, relajado. Jung estaba en su consultorio tratando a un paciente como siempre, y el paciente le cuenta como un sueño que tuvo, especificando que le regalaban un escarabajo dorado. En ese preciso momento, Jung empezó a escuchar un leve golpe en la ventana. Se da la vuelta y se da cuenta que era
un insecto que estaba como golpeando en la ventana, un insecto volador. ¿Qué creen? Pues sí, era un escarabajo dorado. Jung lo toma y se lo da a su paciente, se lo regala a su paciente. Obviamente este suceso marcó un antes y un después para Jung. Se dio cuenta cómo las casualidades realmente no existen y absolutamente todo está conectado. Pues qué peculiar, ¿no? Qué interesante esa historia. Como lo que podría haber sido una simple casualidad, ¿no? Marcó ese antes, ese después para él. Cualquier persona de mente tanto más cerrada no lo hubiese parado, hubiese pensado, bueno, simplemente es una casualidad. Y es difícil sentarse aquí un momento a pensar, mira, vamos a pensar la situación, él como es psicoanalista, esa persona, ese paciente en ese momento, tuvo una especie de premonición, vio un poco el futuro, fue simplemente un sueño, o es que pudo vivir algo en otro tiempo, así como eso que también llaman déjà vu, vivió algo en el sueño y luego pasó en esta realidad al día siguiente, cuando fuera en ese momento en el consultorio. Sea lo que sea, es bastante peculiar y por fortuna Jung tomó eso como un inicio para hacer estudios sobre uno de los temas más interesantes, porque en verdad como tú es muy difícil hallar esa explicación, esa conexión entre ese mundo onírico y lo real. ¿Será que entonces todo en verdad está conectado y somos nosotros los que no lo vemos? Y él pudo observar ese momento y sacarle un beneficio a esa sincronicidad. Entonces imagínense todas esas sincronicidades que nos pasan a nosotros en nuestro día a día y no le prestamos atención a esas señales que el universo nos da. Yo considero que la clave es eso, la observación. Observar el espacio donde estás, observar las señales, observar lo que te rodea y ahí tú poco a poco hallarle el sentido. Lo que quiero decir es que tenemos que dejar de menospreciar el universo y verlo como algo tonto, cuando no lo es bastante complejo. Por lo menos tenemos un principio de la física que habla de somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Y esto no es más que un principio del Kybalion, que es un documento que cambió mi vida y que seguro hablaremos de esto en otro podcast, y que habla de cómo es arriba, es abajo. Los elementos que conforman los astros más lejanos son los mismos que forman todas y cada una de tus células de tu cuerpo. Nuestra energía y la energía cósmica es lo mismo. ¿Qué más hace falta para que creas en la magia? Magia, qué palabra tan interesante, tan trillada, tan subestimada, incluso ridiculizada últimamente. El hecho de ver la misma hora durante todos los días, ¿será casualidad? ¿Es que estás ya casi que cronometrado o puede ser hasta incluso mágico? Entonces el hecho de ver tal número en específico puede tener una relación, tiene una explicación. Y eso está sumado, está unido a la numerología. Por ejemplo, te pones a investigar cuál es el significado del número 7, si tienes varios días viendo el 7 a la misma hora. Entonces es un número que dice que es el número de la magia por excelencia, por dar un ejemplo, representa la conciencia. Si ves las 11 y 11 un día y al día siguiente también, pues el 11 y 11 es un número también que en numerología está considerado como maestro, un número de idealismo, de energía, de fuerza, de intuición, y se encuentra en un nivel superior a todos los demás números. Eso quiere decir que si tú estás viendo cierta hora, es porque hay algo que está pasando en ti, estás conectado con un aspecto del universo, el universo está intentando darte un mensaje a ti. Entonces eres simplemente tú el que te conoces y el que puedes entender qué mensaje es el que te quieren dar, si vas por buen camino o por mal camino, porque depende de lo que tú sientas también con respecto a esas situaciones, a ciertas situaciones. En fin, la sincronicidad es un elemento clave para la comprensión entre la psique y la materia. Las imágenes en esta no solo se basa de que se representan de manera literal, sino que puede ser de manera simbólica. Toda esta cuestión de los números, las coincidencias, las casualidades, es algo que uno tiene que interpretar, como el sueño del escarabajo y luego le pasó en el consultorio a Jung. Eso fue un ejemplo en esa situación, pero a uno le pasan cosas así. Entonces es uno el que tiene que unir un poco ese mundo de los sueños, ese mundo de las claves, ese mundo de la numerología, con lo que uno siente en cada momento. Unir y comprender qué pasa entre tu mente y en el mundo real. Y bueno, hay muchísimas personas, incluyéndome,
que de repente analizamos nuestros sueños, ¿no? Me imagino que muchos se sentirán identificados. Sueñan con una mariposa rosada con puntos negros y entonces buscan en Google qué significa la mariposa rosada con puntos negros. Sueñan con una serpiente y es lo mismo, buscan el significado. Mi pregunta es, ¿por qué solo buscamos el significado de nuestros sueños y no el significado de nuestra realidad? ¿Por qué no analizamos esos símbolos que también pasan en nuestro día a día, en nuestra realidad? Porque todo siempre tiene que ser una cosa, pero la otra no. Cuando en realidad debemos unir a ambas. Está súper bien que empecemos a entender esas sincronicidades y de nuevo, puede significar una cosa muy diferente para ti que para otro. Por eso tienes que darte cuenta el punto donde estás en tu vida y buscarle tú mismo el significado. Puede que veas un número y tú mismo sientas, wow, eso me está dando una señal de que yo debo como cambiar el rumbo de mi vida, porque es lo que yo siento. O debe ser, o puede ser lo contrario. Puede ser como, wow, esta señal me está diciendo que voy por buen camino. Por eso lo tienes que trabajar tú, nadie más. El único que se conoce a ti mismo eres tú. Nadie más te conoce, nadie más puede hablar por ti. Tú mismo tienes que entender. Por eso también debemos empezar a diferenciar y a comprender todas esas voces internas que tenemos. Hay dos que son muy importantes, que son el ego y la intuición. ¿Cómo diferenciar ambas? A ver, de los mismos creadores de seamos positivos todos los días, todo el tiempo, cada segundo, también viene él. Tenemos que eliminar el ego, tenemos que destruir el ego. Y no, el ego no se puede eliminar, no se puede destruir. Lógicamente contamos con un nombre, ¿no? Contamos con creencias, costumbres, todo eso es el ego. Cuando permitimos que todo eso nos domine, ahí pasaremos a tener una identidad fija. Y ahí es donde se presentan los problemas. El ego es el yo, es la voz de la mente, pero nosotros no solo somos mente. En cambio, la intuición es totalmente álmica. El ego trabaja con tus experiencias, con todo lo que te rodea, tus emociones, tanto positivas como negativas. Y ahí te das cuenta que no todo es negativo en el ego, también tiene muchas cosas positivas, por supuesto, y que nos ayudan a sobrevivir el día a día. Pero en cambio, el alma es mucho más rebelde, es totalmente rebelde, de hecho. No tiene nombre, ni color, no tiene edad. Y es rebeldía pura, pero una rebeldía consciente. Recuerden que mayor nivel de conciencia, mayor responsabilidad. Entonces, cuando estamos trabajando, comprender todas estas sincronicidades, debemos dirigirla por nuestra intuición, no por nuestro ego. Entonces, eso es algo importante, empezar a diferenciar la voz de tu ego, que es la voz mental, a la voz de la intuición, que es tu voz álmica. Pues mira de estos conceptos, estas palabras de las que estamos hablando, ego, alma, mente. ¿Sabes? Son palabras que tienen mucha coherencia con cosmovisiones orientales, como el taoísmo, la India. Para recapitular un poco, intentar entender qué pensaría Jung. Jung, un doctor, un psicoanalista, un psiquiatra suizo, europeo, ¿sabes? Occidental, que lo único que tenía en su cabeza en ese momento pues era ilustrarse, ir a la escuela, tener títulos, tener conceptos. Y pues resulta que lo racional, pues ser racional, ser mecanicista, ser materialista, eso era lo único que él tenía. Entonces de repente empieza a investigar un poco más y se consigue con esta parte, este pensamiento oriental, por decir así, recurrió a ese tipo de pensamiento que se encuentra relacionado a lo que nos referimos como intuición y otro tipo de cosas que no acogía el pensamiento occidental. ¿Sabes? Todo se basaba en construir modelos, en generar estadísticas, controlar, predecir. Y resulta que aparece esa sincronicidad en su vida que no podía predecir, de haber sido súper increíble para él. Incluso también hemos leído que él intentó ponerse en contacto, se puso en contacto con un físico para intentar explicar esto a nivel físico. Su nombre era Wolfgang Pauli. Y ya ese señor, incluso a pesar de ser físico, es también considerado uno de los padres de la física cuántica. Y él mismo estaba yéndose por otras partes porque se dan cuenta de que hay muchos otros tipos de energía y muchas otras fuerzas que interactúan con la realidad. Pues supongo que para Jung el hecho de haber hecho esa colaboración con un físico, el cual ya estaba buscando intentar explicar la realidad de una forma que iba más allá de la física teórica,
pues le abriría mucho la mente y se fue hacia ese pensamiento oriental en donde es una, ¿sabes? Es una línea de pensamiento en donde conciben el tiempo y el espacio de una manera completamente distinta a lo que se estaba acostumbrado en esa época. Últimamente tenemos un poco más de acceso a esa información, pero en esa época era muy distinto, así que Jung se dio cuenta que no todo se trataba de explicarlo de manera física o de manera psicológica, sino que pues simplemente un viaje espiritual en donde cada uno de nosotros es intérprete, es interlocutor, ¿sabes? De las vivencias, de las cosas que nos pasan, cada uno está en un proceso individual y espiritual. Ahí es donde quería llegar también. Cuando empezamos a comprender todas esas leyes de sincronicidad, entonces es una manera de ejercer nuestro libre albedrío, que es algo que tenemos, pero no todos estamos conscientes del poder que tenemos. Es una manera de ver más allá de la existencia y ya no formamos parte de un guión. No es un guión que está escrito y simplemente tenemos que vivir lo que está escrito y ya. Es comprender que nosotros también participamos en todo este mundo, en todo este universo, pero lo tenemos que hacer de manera consciente. Nosotros mismos tenemos que hacernos conscientes de eso, no va a pasar de otra manera. Y luego por eso no entendemos muchas de las situaciones que nos pasan, porque no queremos formar parte de todo esto. El universo va a seguir trabajando, así tú participes o no, pero lo ideal es que participes, ¿no? Es tu vida. Lo ideal es que entiendas todas esas sincronicidades y formes parte de todo este asunto, de todo este juego, porque sí, al final esto es un juego, suena loco, pero lo es, y tienes que aprender de este juego, tienes que vivirlo a tu manera. Esas sincronicidades te van a ayudar de eso, a ejercer tu libre albedrío. Tienes que ser consciente de todo el poder que tienes, porque toda sincronicidad, aparte de ser significativa, encierra un regalo oculto. El universo nos manda valiosa información a través de eso y depende de nosotros y solo nosotros decodificarlo. Es como cuando hablamos del tarot. Muchas personas creen que es una tontería, que es una locura, es de locos, es de gente rara, es de brujos. Pero es como nos las han vendido, no es porque sea así. Muchos creen que se trata de descubrir el futuro y ya. Y la verdad es que es una herramienta de autodescubrimiento, autoconocimiento. Ahí encuentran símbolos que con las preguntas adecuadas te darán una perspectiva mayor y así tú puedes ver qué camino tomar. Pero todo depende de ti, al final todo depende siempre de ti. La sincronicidad es algo similar. Es entender qué tipo de sincronicidad vives, cómo se presenta, qué tipo de patrones tienes y ahí comprenderla y buscar el camino correcto para ti. Porque dentro de nosotros existe una fuente de infinitas posibilidades. De nuestras decisiones dependerá nuestro camino. Debemos aprender a fluir con la ley de sincronicidad para así encontrar el sentido a la vida, para poder vivir una vida plena, satisfactoria y como te guste. No hay nada más triste que una vida sin sentido. Estás aquí vivo, respirando y sintiendo. Estás escuchando todas estas intensidades de las que estamos hablando por alguna razón, ¿no? Dime tú cuál es. Porque en realidad ya lo sabes. Solo necesitas recordarlo. Y es más fácil recordarlo juntos. De nuevo, no se trata que todo lo que pensemos y decimos va a suceder. No es toda esa información que nos vende, esa vida perfecta e ideal de todo lo que piensas es lo que va a suceder. No se trata de eso para nada. Es más bien una danza, tú con el universo. Pero para danzar tienes que estar atento al ritmo y así crear tu propio baile. De eso sí se trata. Porque la realidad es algo distinto a lo que nos dicen. Lo bueno es que se puede acceder a esa verdad ahora mismo. ¿Cómo? Observando, prestando atención a todo lo que nos rodea. A lo visible y en especial a lo invisible. A lo lógico y a lo desconocido. A lo natural y lo mágico. Porque quieras o no, creas o no, todo está conectado. Pues sí, todo está conectado y ya llegará el momento en el que sigamos conectando cosas. Este primer tema es bastante denso, bastante amplio, por lo cual continuaremos en otro momento. Primero tomémonos un respiro. Ustedes también deben necesitar descansar. Ha sido un gusto compartir todas estas cosas con todos ustedes. Si algo les llamó la atención, sigan investigando. Hemos escuchado personas que han dicho esto y me gustaría repetirlo de alguna forma porque me parece muy auténtico.
No nos crean si no quieren creernos. Depende de cada uno de ustedes. Sigan investigando. Si algo les llama la atención, si tienen alguna duda, pues no duden en contactarnos. Pues porque sería un gusto compartir puntos de vista, perspectivas y ver qué tipo de información tiene cada quien. Este tema, como dije, es muy amplio. Nos gustaría hacer una segunda parte porque hay ciertas fuentes que hemos leído en donde ya hay personas que hasta han desglosado todo el asunto en distintos tipos de sincronicidad. Es algo que pues nos tomaría otro episodio más. Y también otros temas que van relacionados con el asunto. Bueno, y gracias por llegar hasta acá y escucharnos en este tema que en realidad les aconsejo que investiguen por su cuenta. Y si nos quieren comentar sobre esto, lo pueden hacer a través de Instagram o YouTube, o si quieren que hablemos de otros temas, también lo pueden hacer. Y pues queriendo decir muchas cosas más, pero no pudiendo por ahora porque la ilusión del tiempo no nos lo permite, no nos queda más que despedirnos. Nos veremos la próxima. Sigan investigando por su cuenta. Duden de todo. Cuestionen todo. Y recuerden, nada es lo que crees. Gracias.